Buenas noches para todos, Dios los bendiga. Es un gusto en saludarlos nuevamente. Los saluda el pastor Juan Carlos Bermúdez. Espero que todos se encuentren muy bien. Quiero recordarles que a partir del domingo pasado ya tenemos nuestras reuniones presenciales, todo con los debidos protocolos de bioseguridad. Estamos teniendo la reunión los domingos a las 9 de la mañana y tenemos un número mínimo con los que se pueden registrar. Así que las personas que deseen venir, recuerden, hemos estado enviando la información por medio del grupo de WhatsApp para que tenga en cuenta todas las recomendaciones y las instrucciones para poder venir a la iglesia. Así que espero que usted pueda venir e inscribirse. Si se llega a cumplir el cupo, solamente si se llega a llenar ese cupo, abriremos un segundo culto ese mismo día a las 10:30 de la mañana. Pero solamente si se llena el primero, ¿ok? Por lo demás, mis hermanos, seguimos transmitiendo las reuniones por medio de Facebook Live. Para los que quieren permanecer en sus casas, no hay ningún inconveniente. Lo seguimos haciendo desde las 9 de la mañana. Hemos hecho ese pequeño cambio en el horario para que por favor lo tengan muy en cuenta. Y estamos todos los miércoles en este horario a las 7 de la noche compartiendo algunas reflexiones sobre la palabra de Dios. También entre semana compartimos los devocionales por medio del grupo de WhatsApp y en la página de la iglesia y en mi perfil en mis redes sociales para que todo el que los desee escuchar y meditar en ellos lo pueda hacer. Muy bien, mis hermanos, vamos a orar y vamos a colocar este tiempo en manos del Señor. Dios mío, te doy gracias en esta noche por darnos el privilegio, Señor, de poder meditar en tu palabra. Señor, yo te ruego, Dios mío, que traigas cambios a cada uno de nosotros, Señor. Que seas tú, Señor, obrando en nuestras vidas para que podamos dar el fruto que tú deseas, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y haz tu obra sobrenatural en ellos, en sus familias y en cada una de sus áreas, Señor. Te doy gracias por este espacio, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, hoy vamos a ir al Evangelio de Juan. Vamos a ir a Juan capítulo 15. Le invito para que vaya en su Biblia a este Evangelio, Juan capítulo 15. Y vamos a estar en los versículos 1 hasta el 6. Vamos hoy a meditar en estos versículos. Así que juntos los vamos a leer en este momento. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Muy bien, estas palabras hacen parte de una serie de mensajes que el Señor les habló a sus discípulos antes de ser capturado por los líderes religiosos de su época. En el capítulo 14 les había hablado de que ellos tendrían un nuevo hogar en la casa de Dios y que el camino para llegar a esa casa era Él mismo. Pero vamos a centrarnos en estos versos del capítulo 15. ¿Qué es la vid verdadera? Debemos entender qué significa que Él sea la vid verdadera. Cuando dice que Jesús es la vid verdadera, se refiere a que Él es el único que puede producir el fruto que Dios desea. Él es la vid verdadera.
aquella vid que produce la vida que Dios desea. En el antiguo pacto, Dios les había hablado al pueblo de Israel acerca de la responsabilidad de llevar una vida que mostrara el fruto de su vida con Dios. Sabemos que el pueblo de Israel había recibido la revelación especial de Dios. ¿Qué es la revelación especial de Dios? Que Él se les reveló a ellos directamente. Les reveló su nombre, su presencia, como no lo había hecho con ninguna otra nación. Pero se les apareció para sacarlos de la esclavitud. Se les apareció para cumplir la promesa que había hecho a Abraham. Y también, adicionalmente a ello, les dio la ley, les dio la palabra. Esto es lo que se llama la revelación especial. Y por ende, ellos debían responder conforme a esa revelación. Ellos debían ser recíprocos al gesto generoso y lleno de gracia de Dios al revelarse de una forma especial a ellos. Lamentablemente, la historia que nos muestra el Antiguo Testamento nos muestra que eso no fue así. Después de que ellos llegan a la tierra prometida y se establecen en esos lugares como nación, vemos un declive del amor de ellos hacia su libertador. Vemos generaciones y generaciones donde se levantaron varios reyes, pero con el paso del tiempo hay un declive tan fuerte en su vida con Dios que Dios decide entregarlos al exilio. Una parte del norte y otra parte en las tribus del sur. Son llevados al exilio. Así que el declive de ellos fue muy fuerte. No respondieron a la revelación de Dios. Y es por eso que había una familia de sacerdotes encargada de poder cumplir las funciones que llevaran al pueblo a acercarse a Dios, a vivir para Dios, a meditar en Dios y a darle honra. Pero era tan fuerte la corrupción que hasta los mismos sacerdotes se corrompieron y se olvidaron de Dios. No fue suficiente tantos tratos de Dios, inclusive hasta llevarlos a naciones extranjeras, no fue suficiente para que ellos entendieran su altísima responsabilidad de ser recíprocos con lo que Dios había hecho con ellos. Dice la Escritura en Mateo 21:43, les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios y se le dará a una nación que producirá el fruto esperado. Quiero que note cómo Jesús le está hablando a los líderes religiosos de su tiempo y les está diciendo que a ellos se les iba a ser quitado el reino de Dios, pero que se lo entregaría a una nación que sí produciría el fruto esperado. ¿Quién está esperando ese fruto? Dios. Dios es el que espera un fruto de cada persona. Pero hablando del pueblo de Israel y de los sacerdotes, Dios les quitó ese privilegio. Dios les quitó el privilegio de ser considerados los que podían mostrar el fruto esperado. Es por eso que Jesús viene como la vid verdadera. Era necesario que alguien viniera al mundo a mostrarnos cómo es el fruto que Dios desea. Solamente por medio de Jesús es que el hombre puede dar el fruto que Dios desea. No hay ningún otro medio. Cristo se llama a sí mismo una vid, porque así como la vid imparte savia y productividad a sus pámpanos, así Cristo infunde en sus seguidores su propia fuerza y vida divina. Solamente por medio de Jesús. Él es la vid verdadera. Pero también el versículo 1 nos habla de otro personaje. El primero es Jesús como la vid verdadera,
Pero él dice, y mi padre es el labrador. Mi padre es el labrador. El labrador es el que revisa el estado de la vid y de cada rama y de cada pámpano. Y cómo Dios el Padre cumple su función de labrador en la vid verdadera. Leamos el versículo 2. Dice, Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Note que Dios el Padre hace dos labores, o corta o poda. Son dos cosas, o corta o poda. ¿Y cuáles son las ramas que Dios el Padre va a cortar? Son las ramas que no dan fruto. No dan fruto. Toda rama que dice estar unida a Jesús, pero que nunca dio fruto, será cortada por el labrador celestial. Dios sabe que es imposible que alguien que vive en Cristo no produzca el fruto de su espíritu. Es imposible. Una persona que está genuinamente unida a Cristo como la vid verdadera, siempre producirá el fruto del Espíritu. Ese fruto está garantizado por la unión que el creyente tiene con el Salvador. En la vid verdadera no hay lugar para la esterilidad espiritual. Es imposible que alguien diga que tiene una vida con Cristo, que está unido a Él, pero que su vida espiritual es estéril. No hay cambios, no hay santidad, no hay devoción, no hay entrega, no hay servicio, no hay honra a Dios. Es imposible que alguien que está unido a Cristo no dé ese fruto. En el cuerpo de Cristo no hay lugar para la esterilidad espiritual. Para Dios, alguien que no evidencia la vida de Cristo no será considerada por Él una rama de la vid verdadera, y a los ojos de Dios no hace parte del cuerpo de Cristo. Todas las ramas que están unidas a Jesús dan fruto, todas. Todas muestran la vida de Jesucristo, porque lo único que da vida a las ramas en la vid verdadera es la vida de Cristo. Y la vida de Cristo está en medio de cada creyente que genuinamente ha creído en Él y que ha entregado su vida a Él como Señor y Salvador. Así que el Padre corta toda rama estéril. No hay lugar para esterilidad en el cuerpo de Cristo. No hay lugar para creyentes que no dan fruto. No hay lugar para creyentes que no muestran con su vida la expresión de la vida de Cristo. Porque el Padre las corta. Él es el labrador. Dios, el Padre, conoce todos los corazones y Él sabe cuáles son aquellas ramas que presumen ser parte de la vid, pero no lo son porque no dan el fruto de Cristo. Y número 2, a unas las corta, pero a otras las poda. Poda a las que dan fruto, ¿para qué? Para que den más fruto. La poda es quitar las impurezas de aquellas ramas que están dando fruto. Dios tratará cada área de nuestra vida que sigue ligada de alguna manera con el pecado, podándonos, podándonos. Por eso, tengan en cuenta algo. Dios nos va a incomodar, Dios nos va a inquietar, Dios no nos va a dejar tranquilos cuando hay áreas que necesitan ser podadas. Por eso, las ramas que están dando fruto, cada vez van a dar más fruto. ¿Por qué? Porque el Señor las poda, no las corta como aquellas que no dan ningún fruto. Pero aquellas que dan fruto, va a irlas podando, va a irlas santificando, las va a ir transformando para que cada día expresen con más y más fuerza la vida de Cristo. Esto es muy hermoso entender, que el Dios como el labrador de esa vid verdadera hace un trabajo
con mucha sabiduría, porque Él conoce realmente los corazones. Él sabe quién está siendo un impostor en esa vid, y por eso Él no permite que permanezca, la corta. Pero Él sabe quiénes están genuinamente unidos a Jesús. Y por eso, cada día, esas ramas que están unidas a Cristo van a mostrar con más y más fuerza la vida de Jesús. Qué hermoso es saber que el Señor nos poda. Por eso, ten en cuenta esto. Dios siempre nos va a incomodar. Dios siempre va a estar inquietándonos porque Él no nos va a dejar como llegamos. Él no va a estar conforme con ello porque Él es el labrador de la vid verdadera. Y por eso a veces sufrimos situaciones, cosas que van formando nuestro carácter, que quieren doblegar nuestra altivez, nuestro orgullo, a veces nuestra falsedad, nuestra apariencia. Y Dios está podando, podando. Y a veces eso duele. Claro que duele cuando Dios empieza a podar. Pero es maravilloso saber que Dios está obrando en nuestras vidas. Debe preocuparnos si esto no pasa en nuestras vidas. Si Dios no nos incomoda. Si no estamos viendo un crecimiento en nuestra vida apuntando hacia la semejanza con Cristo. Debemos preocuparnos. Pero por el contrario, si vemos que cada día estamos creciendo a la imagen y semejanza de Jesús, significa que tú eres una rama de la vid verdadera. Y debes sentirte muy orgulloso de eso. Esta poda es la disciplina de Dios, mediante la cual nos hace participar de su santidad. Voy a leer Hebreos 12, versos 10 al 11. Dice, pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Dios va a usar la disciplina en las ramas que están dando fruto, en aquellas ramas que Él desea que se mantengan unidas a la vid verdadera. Dios va a usar la disciplina, y esa disciplina es con un fin maravilloso, que tú y yo participemos de su santidad. Una de las características muy fuertes de la vid verdadera es una vida en santidad. Por eso Él nos poda para que cada día mostremos una vida de santidad. Sabemos, como lo dice la escritora a los Hebreos, que ser podados, que estar bajo esa disciplina al principio no es algo agradable, pero dice la escritura, pero después, al principio no es agradable, pero después, mira lo que produce, una apacible cosecha de una vida recta. Qué maravilloso es ser podados por Dios. Bendito sea el Señor que no nos deja como llegamos. Bendito sea el Señor que Él día tras día está trabajando en la vid. La diferencia entre la rama que corta y la rama que poda es que la que poda está dando fruto. Hay una evidencia visible de regeneración, de amor a Dios y aborrecimiento del pecado, de un cambio de vida. A estas ramas, Dios el Padre las está podando. ¿Pero qué usa Dios el Padre para podar y purificar las ramas en la vid verdadera? Leamos el versículo 3.
ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Lo que purifica y poda a las almas es el mensaje de Jesucristo. Ese mensaje tiene el poder de lavar pecados a todo aquel que en él cree. Pero toda alma que lo recibe como Señor y Salvador debe seguir siendo expuesta a la Biblia. Debe tener una comunión cercana con las Escrituras, meditar en ellas y exponerse a la enseñanza de la palabra de Dios, porque ella es el instrumento que Dios usa para podarnos. Mediante la Escritura, mediante la lectura y el estudio de la palabra y una reflexión continua de ella, es que Dios poda constantemente nuestras impurezas a través de la palabra de Dios. ¿Cuál es la condición que se requiere para dar fruto? Leamos el versículo 4. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama que no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. La condición para dar fruto y fruto que permanece es permanecer unidos a Jesús. Solamente estando unidos a Él es que podemos dar fruto y fruto que permanece. Jesús es la vid verdadera y por medio de Él es que nuestra vida mostrará su carácter, su vida, la vida que Dios desea. Pero en este versículo encontramos una responsabilidad compartida. El hombre ha de procurar permanecer unido a Jesús mediante unos sanos hábitos espirituales: la oración, la lectura y meditación de la palabra, el ayuno, congregarse junto a otras ramas que están recibiendo, vida por medio de Jesús. Es una responsabilidad compartida. Toda rama que está unida a Jesús ha de procurar permanecer unida al Señor. Y eso se logra mediante unos hábitos espirituales saludables, como lo dije hace un momento, como la oración. A través de la oración ratificamos nuestra dependencia de Jesús. La lectura de la palabra, porque por medio de la palabra somos podados. Por medio del ayuno, porque por medio del ayuno hacemos afligir nuestra carne y nos ponemos en total sintonía con la voluntad de Dios. Pero también es necesario que nos congreguemos, debemos unirnos a esas otras ramas que están buscando vida por medio de Jesús. No está bien que una rama ande por ahí suelta, ande sola. Es necesario que esa rama se junte junto a otras ramas que están buscando a Jesús para que les dé vida. Pero dije que era una responsabilidad compartida. La responsabilidad en primer lugar es nuestra, tuya y mía. Tú debes buscar al Señor, yo debo buscar al Señor, yo debo permanecer en Él. Pero también Jesús se compromete a dar vida a todo aquel que permanece unido a Él. Es una responsabilidad compartida. Nosotros debemos buscarlo, pero Él se compromete a dar vida a todos los que permanecen en Él. ¿Qué cantidad de fruto producirán aquellas personas que permanecen en Jesús y Él en ellos? Leamos versículo 5. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. La cantidad de fruto que producirán aquellas personas que permanecen en Jesús
la Escritura dice que será mucho fruto, mucho fruto. Este fruto es el fruto del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo. Y dice él que los que permanecen unidos a él van a manifestar la vida de Jesús de una manera abundante, abundante. Yo creo que si tú te hablas con alguna persona que te conoció unos años atrás, antes de que tú conocieras a Jesús, te van a decir, tú no eres el mismo. Veo que estás actuando diferente. Veo que sonríes, veo que ahora eres gozoso, veo que ahora eres una persona más amorosa, veo que eres una persona que te ves diferente, tienes mucha paz en tu vida. Mis hermanos, esto es el fruto del Espíritu. Esto pasa cuando permanecemos en la vid verdadera. No vamos a ser los mismos. Vamos a ser personas cambiadas, totalmente nuevas, con una vida totalmente diferente. Porque el que permanece en Jesús, ese da mucho fruto. Mis hermanos, ser un creyente, no solamente vamos a demostrarlo, porque algunos creen que ser un verdadero creyente se demuestra cuando se ora en lenguas, cuando le impongo manos a alguien y se cae, cuando suceden milagros. Pero yo quiero que tú te centres en esto que estamos hablando hoy, que es tan precioso. Una evidencia contundente de que estás lleno del Espíritu es una vida transformada. Es una vida llena de Él, es una vida que muestra a Jesús en todo lo que hace. Pero ¿qué trato recibirán aquellas ramas que no dan el fruto que Dios desea? Tenemos que compartir este punto, porque es necesario que todos tengamos claro lo que sucederá con aquellas ramas que no expresan la vida de Jesús, que no están unidas a Él genuinamente. Versículo 6. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Las ramas que no dan el fruto que Dios desea, por ser inútiles, serán cortadas y amontonadas para arder en el día de la ira de Dios. Hay un destino que para nada es recomendable. Y eso es parte de lo que yo quiero comunicarte a través de esta predicación. Si en tu vida no se está expresando la vida de Jesús, debes saber que hay un destino muy triste y doloroso para aquellas ramas que nunca quisieron dar el fruto que Dios desea. Jesús espera que el hombre dé un fruto de arrepentimiento al escuchar su palabra, pero quien no lo produzca será maldecido por Dios. Mateo 21, 18 al 19 dice: por la mañana, cuando Jesús regresaba a Jerusalén, tuvo hambre y vio que había una higuera junto al camino. Se acercó para ver si tenía higos, pero solo había hojas. Entonces le dijo: que jamás vuelva a dar fruto. De inmediato la higuera se marchitó. Constantemente nuestro Señor está buscando su fruto en nuestra vida. ¿Qué pasaría si hoy Jesús pasara por tu vida y examinara si estás dando el fruto que Él desea? ¿Qué sucedería? Solo cuando el hombre se arrepiente y se aparta de su pecado es cuando el Espíritu de Dios produce la vida de Cristo en el que se ha arrepentido. Dice Gálatas 5:22 en adelante: en cambio,
La clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existe leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Amados hermanos, solo por medio de nuestra unión con Cristo es que el Espíritu producirá su fruto en nosotros. Que cuando el Señor nos examine, nos encuentre como una rama llena de su vida. Que cuando el Señor nos mire, nos vea llenos de su gozo, de su paz, de su paciencia, de su bondad, de su humildad, de dominio propio, de todas las cosas que componen ese precioso fruto. Te pregunto, ¿ya eres parte de la vid verdadera? Recuerda que el Señor está buscando su fruto en ti. ¿Estás reflejando hoy el fruto de su Espíritu? Recuerda que la única forma de reflejar este fruto es solo por medio de la unión con Cristo. Si estás en la vid verdadera, tendrás garantizado que el Padre trabajará en ti, podando aquellas cosas que deben ser cambiadas y que no se asemejan al Señor Jesucristo. Y si no estás unido a Cristo, aún estás a tiempo. Aún estás a tiempo. Quiero rogarte, si tú hoy estás luchando con una vida estéril en las cosas de Dios, quiero rogarte, suplicarte, por favor, pon tu esperanza en Jesús. Ven a Jesús, porque solo Él puede darte la vida que Dios desea. Y por el contrario, espero que eso no suceda contigo. Pero si tú quieres seguir empecinado en vivir como una rama estéril, la Biblia te advierte que serás cortado y echado en el fuego. Espero que tú no seas parte de eso. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta reflexión en esta noche. Señor, te ruego, Dios mío, por favor, ayúdanos a ser fructíferos. Solamente unidos, Señor, unidos a ti, podemos dar el fruto que tú deseas. Señor, ayúdanos a que cada día de una forma poderosa, abundante, nuestra vida sea llena de la expresión de tu Espíritu, Señor. Que seamos verdaderos creyentes que mostramos tu vida, Señor. Hoy te ruego, Señor, sigue transformando las vidas de todos los que ven este mensaje. Aquellos que se secaron, Señor, ayúdalos a volver a entender que separados de ti nada pueden hacer. Llévalos, Señor, a una nueva vida donde tú les produces ese fruto precioso. Señor, gracias por las veces que nos has podado, porque ha dolido, pero eso significa de que tú nos consideras unas ramas que estamos dando el fruto que tú deseas. Sigue podándonos, Señor, porque lo único que deseamos es parecernos a nuestro Salvador. Síguelo haciendo, Señor. Y Padre, lleva muchas ramas que hoy están pensando que son parte de la vid verdadera. Llévalas a ser confrontadas y que quiten cualquier hipocresía, Señor, espiritual. Que piensan que porque van a una iglesia son ramas de la vid verdadera. Llévalos a entender que tú eres el verdadero labrador de la vid y tú cortarás a toda rama que en Cristo no dé fruto. Señor, ayúdanos a entender esta realidad tan fuerte que nos expresa tu palabra. Y te ruego que por medio de tu Espíritu convenzas a aquellas personas que no están unidas a tu Hijo, para que ahora se arrepientan y crean en Él
para salvación y vida eterna. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, gracias por este tiempo que nos han dado para llegar a sus casas. Recuerden que esperamos que a partir del viernes usted pueda inscribirse para que asista presencialmente a nuestra iglesia y si no, nos vemos por medio de Facebook Live. Dios los bendiga, que descansen.